Hola amigos, Hola, yo soy Camila. y yo soy Jesús. Por fin pude comprarme mi primer buen celular. Contexto. Yo soy de Argentina y en Argentina está muy difícil conseguir celulares de gama alta a un precio decente. Yo antes tenía el Samsung A03, que ese es mi celular que lo compré hace 2 años. Quiero que me dejen en los comentarios cuánto creen que me costó ese Samsung A03. En un ratito lo mencionaremos. Sí, yo me acuerdo que cuando me estaba diciendo, porque tenía que cambiar su celular, quedé boquiabierto, era como, wow, ¿en serio cuestan tanto? Y bueno, este celular que tenemos acá es un celular de gama alta, pero de hace 1 o 2 años, reacondicionado. Yo le tengo mucha fe a los reacondicionados porque ya he comprado un par. Este, por ejemplo, es un S20 Ultra y de hecho lo usamos mucho. Creo que lo uso más que mi celular principal porque lo usamos para el canal y ella también lo usa para distraerse. Lo uso porque mi Samsung A03 en sus últimas y se le traba el táctil. Hace llamadas a cualquier persona de WhatsApp porque se teclea solo y pasan muchas cosas vergonzosas con este celular. Sí. Así que lo uso muy poco. Y este celular de acá me costó $350. Sí, y todavía falta que me apliquen una bonificación que debería quedar como en $290. Bueno, volviendo al tema del Samsung A03, que es el celular que tengo, en 2022, que fue cuando lo compré, me costó 30.000 pesos argentinos, lo que equivale a $260 porque en 2022 el dólar está a 110 pesos en Argentina. Actualmente el dólar está a 1.200 pesos y ese mismo celular que yo me compré en 2022, ahora en 2024 tiene un cero más. Está a 300.000 pesos argentinos. Sí, hace rato entré a la liga porque estaba buscando la conversación de cuando me lo dijo y era literal, tenía un cero más al precio que tenía. Sí me sorprendió bastante que fuera como literalmente un cero más. Igual yo no me fiaría mucho porque es un teléfono viejito, entonces tal vez la página lo tenga así, pero ni siquiera se venda más. No sé, porque te digo que en Argentina los precios de los celulares se van y se van. De hecho, una vez vimos que había un celular en 2 millones de pesos, que esos son como, ¿cuántos salarios mínimos? Pues el salario mínimo recuerdo que estaba como en 200 y poco, así que serían como 10. Ese celular era el S24 Ultra, que sería como el celular más top de Android. 10 salarios mínimos de Argentina para comprarte ese celular. Vaya dato perturbador. Y en México está como la mitad. La cuestión es que todavía no abrí esta caja, o sea que no sé si realmente está el celular o vinieron piedras o está vacío, porque de hecho a Jesús ya le ha venido cajas vacías de Amazon. Sí, de hecho, este celular que está aquí, que es el S20 Ultra, también lo pedí por Amazon. Pedí 2, de hecho, no les voy a contar toda la historia completa, pero el primero que pedí me vino la caja vacía. Este no creo porque se siente pesado, pero no quita la posibilidad de que haya una roca. Esperemos que no. Solo una vez me falló, de hecho yo tengo un alto historial con celulares renovados. Hemos tenido como 4 o 5 en mi familia. Ya sé que son buenos. Esto no es propaganda ni mucho menos. Ojalá fuera propaganda. ¿Cómo va a existir una propaganda de comprar reacondicionado? Otra cosa que quería mencionar. Yo siempre quise uno de estos teléfonos, que todavía no hemos dicho su nombre, pero por una u otra razón pues nunca los he podido comprar. Más que nada porque siempre han habido ofertas de otros celulares. Por ejemplo, aquí está el Zuka Flip Box o doble pantalla con el que empezamos a grabar. Pero bueno, siempre quise uno de estos, por eso igual fue como de, este celular es muy bueno. Quiero que sepan que este celular de gama alta vale lo mismo que mi Samsung A03, casi. Y bueno, vamos a abrirlo a ver si está el celular. Y de paso queda constancia, si nos envían una piedra, se acaba el video, pero al menos se lo enviamos a Amazon. El momento de la verdad. Chan, 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 chan. Momentos de tensión. Lo acabamos de abrir. Tienen muchos papeles. Y aquí hay una cajita. Una cajita. Hay un papel. Amazon.com. Otra cosa es que es muy confiable esto porque tienes 90 días para probarlo, que no se le vaya a morir la batería en 10 segundos. Sí, en un celular. Y llegó. Sí, llegó un celular. Estoy sacando todo lo que hay en la cajita. Ush. Viene con su cargadorcito. ¿No tiene auriculares? No, no creo. Según yo nomás es el teléfono y cargador. Así es. Este es un Samsung, no es un Samsung. Y el toque especial está en ponerle mayonesa McCormick. Porque, ay, perdón, Hellmann's, qué brutos, güey.
Este es un Pixel 6 Pro, el de Google. Sí, era el modelo Pro de Google de hace 2 generaciones, por lo que sigue siendo un buen teléfono. Ahí Sí, está. prende. Está rebotando la bolita y vibra el celular cuando rebota. Hay que checar qué tal se ve. No tiene rayones. Se ve bastante bien. No veo que tenga ningún desperfecto físico notorio. A mí me gustan mucho los recondicionados, como les digo. Y ese teléfono es muy bueno. De hecho, tiene una de las mejores cámaras. Este sería el celular, está re bonito, mírenlo. Y es grisecito. Vino intacto. Está reluciente. Les voy a dejar capturas de cosas de los datos del teléfono, sus ciclos de carga, si es que a alguien le interesa, porque creo que es de los principales datos que te interesa al comprar un reacondicionado, al menos yo cuando los busco es lo principal. Y lo bueno es que los reacondicionados están a la mitad del precio de lo que sería el valor original, ¿no? Por ejemplo, este creo que nuevo está más de 500. En su momento este celular ha de haber costado unos 15,000 pesos mexicanos, unos $800. Ahorita lo más cercano que tenemos sería el Pixel 7 Pro, que es su versión actualizada del año pasado, que todavía se sigue vendiendo. Pero dicen que el 7 es como igual al 6. Sí, los teléfonos no suelen cambiar mucho, eso también es por lo que me gustan los teléfonos recondicionados, que es como te compras uno y usualmente te duran 3 años de vigencia, entonces muy chido por ahí. Está bueno, aparte de que ese tiene más almacenamiento, creo que le pedí de medio tera o de 256 gigas. Yo no sé nada de celulares, él fue el que me dijo, tenés que comprarte esto, está muy bueno, es recondicionado, está barato y ofrece un montón por el precio que da y encima quedan descuento por el hot sale. ¡Qué buen servicio! Y como les mencioné, nunca había tenido un buen celular, siempre tuve celulares de gama baja. Sí hubo un tiempo en donde quería tener un celular bueno, pero bueno, no se pudo porque salía muy caro y decía no vale la pena, prefiero ahorrar para otras cosas, qué sé yo. Y como que acá en México no es tanto un lujo comprarte un celular de gama alta. Y también en Argentina creo que no está como muy presente el comprar reacondicionados. Ni siquiera sé si en México es tan común comprar reacondicionado, tal vez eso solo vos. Dejen en los comentarios si es común comprar reacondicionados en México o si es más común comprar celulares nuevos. Creo que en Mercado Libre de Argentina vi unos, pero no sé. Tampoco hay muchos comentarios ni muchas reseñas, es como todo muy... Lo compras y ves qué pasa. Aquí en Mercado Libre sí te dan, igual que Amazon, 3 meses como para que lo veas, aunque yo le confío más a Amazon, no es publicidad ni nada. Simplemente, bueno, ya he comprado más con ellas. ¿Cuánto durará este celular? Pues mira, te digo que ese celular no tiene mucho, lo compré el año pasado. Sí, de hecho, pobrecito este celular, la verdad es que lo tengo muy madreado, porque cada rato se me cae, ella lo ve todo el tiempo. Y sigue vivito y coleando. De hecho, mi Samsung A03, que sí fue nuevo, lo compré en 2022 y ahora que estamos en 2024 ya no anda. O sea, anda muy mal, están sus últimas. No me dura nada, Era un teléfono muy básico. pero me costó mucho. Para los que sepan un poco de especificaciones, era un teléfono de 2 GB de RAM con 64 GB de almacenamiento y literalmente lo más básico que te puedes encontrar en un teléfono. De hecho, mi papá hace poco se compró un Motorola y lo pagó como si fuera una gama media. Pero es un Motorola feíto, ni siquiera tiene buena cámara, como podrás ver en las videollamadas. Hay que ¿Ese llevarle un aspecto? buen celular. Sí. Ah, no, que mi papá es como yo, que se conforma. Es que se conforman porque, como tú mencionas, es que no se puede pensar en gastar tanto dinero en un dispositivo. Hay argentinos que obviamente lo hacen, o sea, no es que todo el país sea así. Hay gente Que puede. que puede y que quiere, porque yo lo ahorraría para otra cosa. Pero hay gente que puede y que quiere y se lo compra. Bueno, fíjate que yo cuando fui a Argentina me acuerdo que estaba muy fuerte la publicidad del S23 Ultra, ¿no? Que es el celular más top. O sea, sí tienen clientes que compren eso, no es algo tan raro. No, pero lo común es que la gama media. Y otra cosa es que después te compras un celular súper bueno y te lo roban en la casa. Sí, no, sí, eso Pero también. eso es en toda Latinoamérica, ¿no? Y bueno, este sería el unboxing de mi nuevo celular. Si quieren ver una review de alguien que no sabe mucho de celulares, déjenlo en los comentarios. Tal vez podría ser algo así como una review tras 30 días de uso. A mí se me hace útil una opinión de un teléfono reacondicionado porque creo que al final de cuentas tal vez haya mucha gente todavía que no quiera comprarse un reacondicionado porque dice, ay no, un teléfono usado, qué feo.
Así es, no es cierto, yo no sé esas cosas. Es lo que voy a averiguar. Si les gusta este tipo de videos, déjenos un like. Y coméntanos si tal vez tengan alguna duda, alguna opinión de cómo está la situación en Argentina. Si ustedes tienen teléfonos reacondicionados, si les va bien, si han tenido buenas, malas experiencias. Si les vinieron cajas vacías en Amazon, cajas con piedras. Ah, sí, respecto a eso, nomás para aclarar, cuando vino la caja vacía, pues ya pedí el reclamo, les dije, oigan, me llegó vacío. Ni siquiera me pidieron ninguna prueba. No digo que ustedes no tomen pruebas cuando vayan a abrir el teléfono. Pero sí, no me hicieron mucho de todos, entonces sí, me habrá venido vacío, pero rápido me hicieron el reembolso, entonces pues todo bien. En general he tenido buenas experiencias con los recondicionados, esperemos que este no sea la excepción. Esperemos que no. Pues suscríbanse, por favor. Adiós. Hola, ya pasó una semana desde que me compré el celular y lo estuve usando. La verdad es que está muy bueno, no se siente que sea reacondicionado. Miren lo que lindo. Tengo la foto de mi cuy de fondo. Tiene 7 añitos y se llama Remo. Me voy por las ramas, pero la cuestión es que anda muy bien y encima de todo vino con una batería nueva. O sea, la batería con la que vino tiene 0 ciclos de carga, lo cual es lo mejor que te puedes encontrar en un reacondicionado, según mi novio. Hace un año él devolvió un celular que tenía como 400 ciclos de carga porque básicamente no le iba a durar. Ya 400 ciclos es mucho. Sí, se supone que un teléfono tiene de vida útil 500 ciclos de carga. Ahí empiezan a decaer y empiezan a durar menos sus baterías. Entonces salí muy suertuda con este porque tiene la batería nueva. La verdad es que está muy bien, andaba rápido, no se traba. Bueno, solo tuve un inconveniente una vez que me levanté a la mañana y como que el táctil se había trabado en esta zona acá del menú, pero todo lo demás le andaba, todo esto de acá, y nomás lo reinicié y se arregló. Sí, fue raro y no volvió a pasar, solo pasó una vez. Y más allá de eso no tuve ningún problema, la batería le dura un montón, de hecho llevo usándolo media hora y está en 99% viendo TikTok y así. Así que sí, una muy buena compra. Hay que ver cómo va en un mes, pero ya que tenga la batería nueva es un 10. Encima la cámara que tiene es muy buena, tiene mucha definición. Lo único que no me gustó mucho fue la cámara frontal, pero bueno, eso es... no pasa nada. Así que ese fue mi update de el celular después de una semana. Está muy bueno, muy rápido. Nomás me falta conseguirle un chip. Bueno, les iba a mostrar mi celular anterior, pero estaba apagado y lo quise prender y lleva como 5 minutos intentando prenderse. Pero bueno, este es el que tenía y este es el que tengo ahora. ¿Y qué tal la diferencia? Ay, muchísima. Este se traba todo el tiempo y no reacciona. Tiene 2 GB de RAM, o sea... ¿Este cuánta RAM tiene? 12. Wow, 6 veces más RAM. Sigue prendiendo. Si les gustaría ver una review o un update de este celular de alguien que no sabe mucho de celulares, déjenlo en los comentarios. A ver si en un mes no se muere. No creo. Tienes 3 meses para devolverlo igual. Sigue prendiendo. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.